¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba comentando aquí en el estudio que la cortinilla de nuestro programa me encanta porque me quita el miedo, me quita los nervios, me hace sentir como en casa. Y yo quiero que usted también se sienta en casa aquí en nuestro estudio de Canal 11 en esta tarde tan lluviosa. Lalo que anda por aquí y no me extraña y ya luego le diré por qué. Por lo pronto le quiero hacer una pregunta. ¿Ha pensado en la cantidad de objetos que hay en el mundo, grandes, pequeños, de todos los materiales, como usted los quiera ver? ¿Cuántos habrá? Millones de millones de millones. Pero entre todos hay uno mágico, precioso, modesto, artesanal. Está hecho de cartón, un espejo y unos cuantos fragmentos de vidrios de colores. Ese objeto es este. Usted lo ha visto, ¿verdad? Se llama caleidoscopio. El nombre es precioso. Pero más preciosa es la magia que contiene este tubito. Cada vez que usted lo agita, se forma una figura adentro, una especie de jardín. Pero lo extraordinario es que si usted lo agita 1000 veces, van a aparecer siempre 1000 formas distintas. Una hermosura. La palabra caleidoscopio me gusta mucho y me gusta más ahora porque es el título del más reciente libro de nuestro invitado de hoy, Brian Nissen. Este es el libro, identifíquelo, véalo muy bien, tiene justamente una especie de caleidoscopio con el rostro de Brian. El prólogo, hecho por Juan Villoro, es excelente, excelente, lo estaba comentando a Brian. Él dice que se trata de un libro conversado. Brian compara este caleidoscopio con una especie de buffet donde el invitado, o sea, el lector, llega y puede empezar a comer por donde quiera, puede elegir el sabor que prefiera. También lo compara con un mapa donde se entrecruzan los caminos. Yo lo siento como un tren donde uno va sentado junto a la ventanilla y va viendo fragmentos de paisaje, presencias, escucha voces y entre ellas la de Brian Nissen, que ha hecho este libro tan íntimo y tan especial. Brian, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por estar aquí. Esto es un encuentro con tu intimidad. ¿Es un intento de autobiografía? ¿Qué es? Bueno, de hecho me encargaron un libro de memorias y yo estaba un poco dudando de, digamos, como género de memorias, porque este implica que habla mucho de uno mismo, de su vida íntima, bueno, cosas de estos. Y yo la llamé facetas, que es lo que se ve en el caleidoscopio, facetas y flashbacks, que son como anécdotas que la marcaba uno, ¿no? Entonces ese fue un poco lo que me guiaba en eso, ¿no? Son incidentes, gentes que me han portado, me han marcado en la vida, cosas que me han divertido también, porque la verdad que a mí me gusta hablar de las cosas a través del humor, y que lo encuentro muy importante. Decía Villoro algo muy especial, muy significativo. En este libro hay humor y además se habla de los malentendidos que luego resultan muy divertidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tú tuviste un malentendido en una aduana donde la empleada se puso tan nerviosa cuando estabas llenando, te pidieron que hicieras la descripción de tu persona. Y entonces ella se puso tan nerviosa que en la línea de sexo puso castaño. Bueno, ese fue con una amiga así. Sí, lo que pasa es que en el mundo, digamos, latino, la burocracia es mucho más complejo que en el mundo anglo. La verdad que en mi país, Inglaterra, una fórmula de descripción de uno se dice señas particulares, que puede Claro, ser aquí una también. verruga, color de ojos y altura. Y ya con esto, ¿no? Pero aquí en México los señas son así como
muy... Un retrato hablado. retrato hablado. Y yo iba a ser recién llegado aquí a México, 63. 63, y ya mira, hace tanto tiempo. Iba con otra amiga inglesa que encontré en la cola y estuvimos diciendo cómo se va a llenar esto, porque nada más de pura descripción del rostro, que es frente, nariz, mentón, barba y todo eso. Y ¿cómo demonios vamos a describir esto? O sea, no había costumbre. Y siguiendo toda esa cosa, ella me ayudaba a llenarlo porque sabía más español que yo. Y en su fórmula, cuando llegaba a la palabra sexo, ella puso castaña. Así, pero bueno. Bueno, es un libro que nos hace reír, nos divierte, nos alegra, nos hace ver una época de México de alguna manera, o varias épocas de México. Y en el fondo, cómo era la ciudad y cómo era la vida común, la vida de la sociedad. Cómo se juntaron los grupos de bailarines, de autores dramáticos, de pintores, de escultores. Había mucha más convivencia. No sé qué pienses, Brian. No, es cierto, pero se debe mucho, porque siempre la gente dice, bueno, uno ve las cosas de su juventud así con buenos ojos, así, ¿verdad? Pero no es eso. Yo llegué aquí a una ciudad mucho más pequeña y se debe mucho a esto. O sea, en los 50 años lo que ha cambiado esa ciudad es mucho por el tamaño. O sea, es una ciudad enorme, difícil de transitar. Y yo encontré en México todavía un México alegre, donde la gente se juntaban, no tenían miedo de salir a caminar en la noche, pero sobre todo entre los creadores, digo, de músicos, artistas, escritores, estuvimos todos metidos juntos todo el tiempo, así, de tertulias, de conversar, y uno para ir, digamos, de la Condesa, donde yo vivo y vivía, de ir a San Ángel era una cosa de 10 minutos, no se pensaba. Y cada noche estuvimos de tertulia con la gente y haciendo proyectos juntos también. Hoy día es muy difícil esto. Hay Se ha algo. perdido. Cuando tú llegaste a la Ciudad de México o a México, teníamos días de 24 horas. Ahora cuando muchos son de 18 o 15, porque la noche nos la han secuestrado. Sí, es cierto. Y Sí. la noche es muy importante. Sí. Pero sí, por eso digo, pero es mucho por el cambio de carácter de la ciudad, porque forzosamente se ha vuelto como una ciudad bastante neura, de una ciudad que era bastante divertida. ¿Sí? Es otro... El estruendo no da pie para la conversación, en cierta forma. Sí, bueno, es una arte, porque yo siempre considero la conversación es uno de los grandes artes. Tanto es así que el gran Oscar Wilde, sus contemporáneos decía, sí escribía muy bien, hacía obras de teatro maravilloso, ensayos maravillosos, pero su conversación era su mayor talento. ¿No te parece? Y hoy día la gente no piensa que la conversación como un arte, ¿verdad? Yo también creo que una conversación es un viaje. Es un viaje a otro mundo. Haces una travesía de una vida a otra, de una educación a otra, de una cultura a otra, lo quieras o no. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Bueno, yo doy mucha importancia a esta cosa, pero los amigos con que se puede tener este gran goce de conversar son contados. Y es para mí uno de los grandes placeres de la vida, pasar conversando bien con alguien. Así.
Pues aquí nos pasamos buenos ratos conversando los viernes con ustedes que nos acompañan a través de nuestras líneas telefónicas y con nuestros invitados. En este caso se trata de un artista plástico muy versátil, extraordinario, es pintor, es escultor, es grabador, es dibujante. Hay algo que me encanta en la última parte de este libro. Debo decirte que lo leí en desorden, ¿eh? Sí, Abrí pues el libro, así está. eso es como me gusta. Sí. Empecé por Tamayo. Una persona a la que tú conociste muy bien, y Montse también, y a Sí. su esposa Olga, das una imagen muy especial. Me gustaría que me hablaras de tu acercamiento a él. Bueno, yo siempre he sido muy agradecido a Tamayo porque me apoyaba mucho y la admiraba mucho como pintor. Él no era, digamos, como hay muchos artistas, no era, digamos, un intelectual, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esto porque la gente piensa si no es un intelectual en el sentido de que teoriza y critica y todo eso, pero el hecho que no lo considera intelectual, era muy inteligente y en su obra Se la nota. ves la inteligencia, pero tremendo, ¿no? Entonces la gente piensa que el muy intelectual es el que sabe hablar y sabe escribir y sabe articularse muy bien, ¿verdad? Que Rufino no era así. Era muy callado. Sí, tenía este aspecto de... tampoco era gran conversador, así le costaba, ¿no? Entrevistarlo era difícil, ¿eh? Sí, Era de yo me pocas imagino, palabras, sí. me imagino. Pero valía la pena. Sí, se valía pena. Pero la verdad que mi mujer y yo hicimos muy buena amistad tanto con él como Olga. Y siempre le agradezco mucho, porque Rufino, aparte de ser gran pintor, tuvo un papel muy importante en este país, en el sentido de que, digamos, era cuando la beta del muralismo y del nacionalismo ya estaba acabado, ¿no? Y Rufino fue el que luchaba para abrir a los corrientes extranjeros, lo acusaron de extranjerizante, pero él estaba muy abierto a todos los corrientes contemporáneos del momento, y pues él sufrió de esto porque lo atacaron mucho. Yo sufrí porque voy a hacer un corte, pero regresamos enseguida. Sí. Aquí no hay ataques. Bueno. La portada de este libro es realmente preciosa. La edición está muy limpia, el papel es opaco, entonces, aunque lo estés leyendo bajo la luz, no brilla y no te lastima los ojos. Es un libro muy divertido, muy conmovedor. Lo mismo aparecen los grandes personajes de la pintura o de la literatura, como Nicanor Parra, por ejemplo, o Dalí, que un taxista o un agente aduanal, que parece que son los enemigos número uno de tu arte, porque te han causado muchos problemas. Sí. Aquel que te mandó hablar a Londres a ver si te permitían entrar a México. No, sí, yo recién llegado a México que no entendí mucho estas cosas, pero sí, yo me divertí mucho con estas anécdotas, ¿no? Sí. Tú hablas en este libro de las 4 ciudades que han marcado o que han decidido el rumbo de tu arte. Bueno, empezando que yo me considero un híbrido cultural. Siempre me he interesado y estaba captando culturas y viviendo culturas distintas, ¿no? Es un asunto de temperamento, no es para todo el mundo. Pero yo he vivido mi vida básicamente entre 4 ciudades, que son
mi ciudad natal, Londres, Nueva York, México y Barcelona, que es la ciudad de mi mujer. ¿Dónde nació? Y he vivido esas 4 culturas. Y yo encuentro muy enriquecedor esta posibilidad de vivir distintas culturas. Es una cosa, pues, muy rico, ¿no? Esto. Es difícil decirlo esquemáticamente, pero ¿qué te ha dado cada una de esas ciudades en tu arte? Sé que México te dio el arte prehispánico, que ha Sí. sido muy importante Cada para ciudad ti. tiene, por eso es bonito, cada ciudad tiene su aspecto distinto, ¿no? Y me ha pasado una cosa muy curiosa con los años, porque son tantos años viviendo así entre uno y el otro. Con el paso del tiempo se me han vuelto como una sola ciudad, donde yo voy al norte, al sur, al este, al oeste de la misma ciudad. Y cada uno tiene sus idiosincrasias, su temperamento, sus cosas curiosas y su cultura, que son aspectos muy distintos. México me ha dado mucho. Es más, cuando yo llegué a México sin entender nada de México y me encuentro con el arte precolombino, las culturas prehispánicos, me marcó mucho esto porque yo no sabía nada de eso. Y me puse a estudiarlo, me encantó y marcó mi arte de una manera muy curiosa. La gente dice, yo no veo en su pintura, la escultura, no veo por dónde dices que te ha influido tanto el arte prehispánico. Pero yo digo, no se ve, porque yo no estoy imitando formas de la escultura o aspectos visuales, ¿no? La influencia fue para mí mucho más profundo. Encontré lo que es el arte ritual, ¿no? El sentido del el objeto de arte, que puede ser una escultura o una pintura. Como objeto, lo que me enseñó el arte prehispánico es que esos son objetos que están dotados de poderes que operan sobre el espectador, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Sí. Un contacto con el arte, aunque sea superficial, cambia la vida de una persona. Yo creo que sí. Sí, desde luego, absolutamente. O sea, cambia su manera de ver el mundo, la manera de vivir, ¿verdad? Y crea una necesidad de belleza, en cierta forma. Sí, es más, para mí más allá de la belleza. O sea, como decía, yo viendo piezas prehispánicos, sí, entendí como eran objetos rituales, como decía, objetos dotados de un poder que tiene la posibilidad de operar y comunicar con el espectador. Entonces, yo veo las piezas que hago yo en ese aspecto, no solamente por su belleza, sino uno trata de dotarles de poder que se puede comunicar cosas que uno está pensando, la estética de uno, todo ese tipo de cosas. Antes de venir a México, ¿tenías alguna referencia de este país? Bueno, lo único Algo concreto, me refiero. Bueno, lo único que tenía yo, cuando dejé a Londres, me fui a vivir en París un par de años y encontré el libro de Malcolm Lowry, Bajo el volcán. sí, Maravilloso. que me fascinó. Sí. Y yo estaba pensando, ya después de París, me quería ir a algún lado bueno, abrir horizontes nuevos, todo eso, ¿no? Era muy joven y es la edad maravillosa para eso, ¿no? Y leyendo este libro sí me interesó mucho México por muchas razones, sin saber mucho de su historia ni nada. Y pensaba, bueno, voy a México un par de años, así que quiero probar, así. Y me fascinó el país y mira, ya me quedan muchos años. ¿Qué tiene que ver Tlaloc con tu fascinación por México? Creo que Bueno, sí, fue una hay de algo. las primeras impresiones. Yo llegué a México sin hablar una palabra de español, sin conocer a nadie. Me instalé en un hotel en la calle Bolívar. ¿Cómo se llamaba el hotel? Eh, ¿Dos Mundos?
no, se llamaba el Hotel Principal. Sí, claro. Y lo que sí me acuerdo que los cuartos eran 10 pesos sin ventana y 15 con ventana, eso sí me acuerdo. Y bueno, ¿Escogiste con ventana o sin sí, ventana? sí. Y empecé a pasear por el barrio Bellas Artes, que estaba muy cerca. Iba mucho al bosque de Chapultepec, que me fascinaba. Caminaba muchísimo. Tanto así, un día me fui caminando a la ciudad universitaria, ida y vuelta, que es una caminata. Pero muy bonito, porque Insurgentes Era muy bonito. era muy bonito, y además no tantos edificios, había partes sin, nada más así un poco de campo, ¿no? Y total, me pasó muy divertido porque iba con mi mapa en la mano y veo aquí, voy cruzando División del Norte. Yo digo, no, los mexicanos no saben hacer mapas, porque si es División del Norte y divide el norte del sur, tiene que ir de este a oeste, ¿verdad? Y no tenía idea de que Había la división del del nombre norte. de que era de Pancho Sí, Villa, sí. era otra cosa. Bueno, total, un día salí a pasear, llegué a la Avenida Juárez y Insurgentes, y yo vi una multitud de por ahí que venía y pensaba que era una manifestación o algo así, aunque lo vi que estaban muy animados y parece de júbilo, ¿no? Y ahí venía un doble remolque o triple, o sea, una cosa tremenda, que llevaba la estatua de Tlaloc, que la habían sacado del pueblo Cuatzilano, Sí. algo así. Y iba camino al Museo de Antropología, que le estaba pues terminando de construir en esta época. Y iba así a vuelta de rueda, enorme cosa, rodeado de gente así, dando la bienvenida a Tlaloc, a la Ciudad de México. Y una cosa muy impresionante Y eso. él te estaba dando la bienvenida a ti, en cierta forma. Pues sí, Esa imagen se quedó para siempre. ¿Te atrapó al punto de atraparte la ciudad misma? sí, cómo no, cómo no. Y luego me puse a estudiar mucho las culturas prehispánicos, que la verdad que tienen aspectos así muy ricos, unos así muy especiales, ¿no? Y bueno, sí, me influyó mucho todo este aspecto de México. ¿Quiénes fueron tus primeros amigos, Brian? Eh, bueno, uno de los primeros amigos que conocí en San Miguel Allende era Joy Laville y Roger Van Gunten. Y bueno, muchos pintores también. Empecé a exponer en la galería de Antonio Sousa, entonces ya conocí a Manuel Felgueres, a Arnaldo Cohen, La bueno, generación de la ruptura, que de decías que debía ser de la apertura. de la Sí. mal llamada ruptura, sí, esa generación. ¿Cómo se llamó tu primera exposición? Bueno, no lo puse nombre, yo pongo nombre a series, o sea, cuando hay un tema que me interesa y me llama, un poco como una beta que encuentro y lo voy minando y voy haciendo obras sobre ese tema, una que lleva a otro hasta que ese beta se acaba. Entonces, sí, las series tienen nombres y muchas veces pues coincido con la exposición, pero las primeras exposiciones que hicieron no eran de obra variada, ¿no? ¿El color de México influyó en ti? ¿Cambió tu paleta? Sí, bueno, ese no lo sé tanto así. Eh, bueno, voy a contar una cosa muy curiosa de esto. Eh, Mi mujer Mons y yo acompañamos los Tamayo en el año 80, no me acuerdo, ¿En Nueva 83 o York? algo así, en Nueva York, Sí. que hicieron la gran exposición de Rufino en el Museo Guggenheim, que era un gran honor, eso sí. Entonces, Olga y Rufino estaban allá un poco antes de la apertura para ver el montaje y todo eso. Y él estaba muy enojado con la manera que presentaron la obra.
La razón es que entre cuadro y cuadro pusieron una obra maestra de una escultura, obra maestra de obra prehispánica, y luego una cosa de arte popular con mucho colorido y todo eso, ¿no? Y con toda razón se enojó porque ese da una lectura de la obra como que sus raíces están en las culturas prehispánicas y en el arte la popular. cultura popular. Y su idioma pictórico, él viene de la escuela de Francia, sus maestros eran Picasso y Braque y Cézanne. Ese es el lenguaje. Desde luego, tiene acentos del arte popular de México y arte prehispánico, pero son acentos, no es su idioma. Y entonces es como dar una mala lectura de su arte. Yo tengo que dar una buena lectura a algo que dice ahí corte. Regreso enseguida. Bueno, muy bien. Sí, claro, usted y yo seguimos conversando con una persona muy especial, un hombre que ha hecho del arte el centro de su vida, pero no ha cerrado los ojos a la vida exterior. Está lleno de eso que palpita en las calles, que está en la ciudad, o en las ciudades, mejor dicho. Y desde luego sería muy lindo que él supiera lo que ustedes le dicen. Don Agustín González te dice: yo estudio dibujo y arte. Me pidieron en la escuela un tema de artes plásticas, por lo que quisiera saber cuál es la obra más representativa del pintor Brian Easton para utilizarla como inspiración. Uy, difícil contestar. Sí. Eso. Lo que yo quiero decir, una cosa que para mí es fundamental en el quehacer artístico, es aparte de aprender, y que se aprende por experiencia, pero a dibujar y pintar y esto, es muy importante que aprendan a observar. Y la gente no, como que no lo dan mucho importancia a eso, observar los objetos. No solo a las personas, No, tú lo pero dices las en el libro. personas sí estamos constantemente observando Sí. los amigos, la gente, cómo se comportan, cómo son y cómo es el trato. Pero para el artista es muy importante hacer con las cosas. Yo cuando camino por la calle siempre estoy observando un edificio, ¿por qué es así? La banqueta, ¿por qué la han hecho así y no de otra manera? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuándo se hizo? O sea, todas las cosas. Uno ve una silla, ¿por qué tiene esa forma? Porque Los objetos cuentan historias, Brian. cuentan historias así, cuentan quién lo hizo, por qué lo hizo así. ¿De dónde viene el material? De qué está hecho, qué color tiene. Todas esas cosas cuentan historias, ¿no? Que todos los objetos tienen una historia para contar. Entonces, para cualquier artista plástico es muy importante desarrollar esa facultad, importantísimo. Observar. Observar las cosas, como la gente, pero a las cosas también. Y esta es una cosa que tiene mucho que ver con la sensibilidad estética de la gente, ¿no? De estar muy... Por ejemplo, en México, cuando yo llegué, me di cuenta cómo la gente está sensibilizada a los colores. Uno va al mercado y en Europa no ve este colorido que tiene. Por eso te hice la pregunta antes, ¿hasta qué punto el colorido de México había influido sobre ti? Yo creo que es inevitable que influya sobre toda persona. Sí, bueno, no sé. Especialmente de un influye artista. en ese sentido. En mi paleta no sé, pero, por ejemplo, cuando yo llegué a conocer, iba mucho a la Merced para ver, y me quedo fascinado. No solamente el colorido, pero como la gente les importaba mucho cómo se presentan las cosas, cómo organizan su mesa con la fruta y todo esto así. Y se ve mucha sensibilidad en la gente.
Así que ese no se encuentra tanto en Europa, y menos en los Estados Unidos. ¿Sí? La luz de las ciudades, la luz natural de las ciudades, ¿hasta qué punto modifica tu trabajo o influye sobre tu trabajo? Es un tema del que me han hablado muchos pintores. Sí, bueno, ese sí, desde luego, es muy importante porque yo vengo de Inglaterra, que es un país así muy gris, donde las cosas se ven, los objetos, todo se ve como un poco fuera de foco. Así, ¿Fantasmagórico, dirías tú? ¿eh? ¿Fantasmagórico? No tanto así. Cuando llego a México y con este sol La tan luz, fuerte, todo aparece como muy enfocado, como muy nítido, muy claro, ¿no? Lo que la luz da aquí. En Europa es más diseminado, digamos, ¿no? La luz. Y esto sí, eso sí importa mucho cómo se ven las cosas con esta luz. ¿Cómo ves en tu pintura la luz de México? Bueno, lo veo en ese sentido de que los objetos están muy claros y muy delineados, ¿no? Ese sí influye mucho. No sé si estoy equivocada, pero creo que un elemento muy importante en tu trabajo es el agua. Bueno, yo, sin darme cuenta, y es una cosa que me hizo ver Juan Villoro, me dice, qué curioso que los temas que tocas, todo tiene que ver con agua. Le dije, sí, es cierto, porque he hecho series largas sobre las chinampas, sobre la Atlántida. Eh, y será que tiene algo que ver con el ritmo del agua, pero sí, es Y inconsciente. la ductilidad. Sí, también, sí. De eso hablaba mucho el arquitecto Legorreta, Sí, de la arquitectura y el agua. Decía, es que es un elemento que le da movimiento a la piedra. sí. Y mi obra sí, desde luego, siempre tiene mucho movimiento, pero yo no era consciente de eso, pero sí es muy cierto. ¿Hay un color que prefieras? ¿Hay un color que te diga más que otros? El No, azul, porque por los ejemplo. colores trabajan juntos siempre. Hay resonancias entre uno y otro, y esa es como la parte más abstracta de la pintura, digamos, el color. Hasta los críticos evitan hablar de esto porque hablan del dibujo, de la composición, de otros elementos, pero cuando toca el color es muy difícil, es un poco como la música. Yo no sé cómo trabajo el color, por qué pongo al lado de porque encuentro una resonancia entre ellos, pero no lo sé explicar. Hay más llamadas. ¿Quieres saber qué te dicen? Sí, a ver. Graciela Gallardo, no me pierdo en un solo programa de la señora Cristina. Muchas gracias, señora. Gracias por todos sus programas tan interesantes. Para mí es una verdadera ilusión que llegue el viernes. Pues para mí también, imagínense conversar con una persona como nuestro invitado de hoy y estar con ustedes que son tan generosos de verdad. Felicito al artista que asiste hoy al programa. Yo soy pintora y le aseguro que voy a adquirir su libro. Gracias por rato tan precioso. Le enseño otra vez el libro para que lo vea, ¿sí? ¿Así está bien? ¿Así lo ve bien? Ahí es una portada. ¿Tú diseñaste el libro? Sí. Ah. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos adelante. Que te dice la señora Yolanda Sepúlveda, señora Pacheco, cada vez me sorprende más su programa, soy su seguidora. Pues a mí me sorprende, ¿sabe qué? Descubrir que hay tantas cosas maravillosas en este país que muchas veces pasamos de largo y no las vemos. Bueno, esa es precisamente la importancia de cultivar la facultad de observar. Es exactamente eso. O sea, Por ejemplo, no vemos el efecto del tiempo sobre la piedra. Y tú mencionas una frase bellísima en el libro que es de "el tiempo también pinta", sí, dice Goya. sí, Pinta sí, en nuestros rostros, pinta en las paredes. sí. Y en los mismos edificios, cuando uno observa por qué tiene pátina, de dónde viene. O sea, Es tiempo, todo es tiempo. es el tiempo, sí. Pero siempre me gusta que la gente aprenda a observar y no, cuando caminen por la calle distraídos, pues no, ¿por qué distraído?
pueden ir viendo todo lo que está alrededor de ellos, cómo es y por qué es así. Además, todo cambia de un momento a otro bajo la luz. Todo cambia, sí. Absolutamente. Mencionas también un capítulo muy interesante. Encontraste unas cajas con 200 dibujos tuyos que hacía mucho no veías, según recuerdo. Sí. ¿Qué pasó con el tiempo? Esos dibujos estuvieron encerrados, no vieron la luz, de pronto tú los miras, ¿qué encontraste en ellos? Este pasó hace, no sé, como 6 años que hice una retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes de los primeros 20 años de mi trabajo. Y esto implica indagar qué pasó, dónde están las obras, que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y en esto encontré unas cajas con, habían como, no sé, 250 dibujos de este tamaño que yo no me acordaba. Y mis amigos dijeron, ¿cómo que no te acordabas? Digo, no, porque había pasado mucho tiempo. Mi obra había desarrollado, se había ido por otro camino, ¿verdad? También los artistas siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, más en lo que hemos hecho. Y luego de viajes y mudanzas de estudios de un lado a otro, un país a otro, pues se me ha olvidado. Y era pues muy interesante. Y yo lo comparo un poco como cosa que nos ha pasado a todos cuando después de años nos encontramos con un amigo que no hemos visto en muchos años. Entonces generalmente hay dos reacciones. Uno piensa, pues qué pena que ha pasado tanto tiempo y esta relación tan entrañable que no hemos podido mantener y cultivar, qué pena, ¿no? O otro. Por otro lado, dice, ¿cómo es posible que fui amigo de este pendejo? Más bueno, claro no canta. No, más claro no puede ser, pero hay esas reacciones. Entonces, a mí me pasó curiosamente la misma cosa con la obra. O sea, había piezas, había dibujos que yo pensaba que eran muy logrados y vi que no. ¿Los reconociste? Después de un tiempo. En principio, me parece como fueron obras de otra gente. Desconfiabas. Sí, pero bueno, fue muy interesante. ¿Qué hiciste con ellos? No los tengo. Hicimos un libro con esto que se llama Farándula, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, para darle a conocer, porque la verdad que nadie conoce esta obra, ¿no? Entonces hicimos un libro muy bonito de esto. Reencontrarte con tu obra, ¿cómo es? No en ese caso, sino simplemente reencontrarla en algún lugar que no sea tu ámbito. Bueno, mira, la relación del artista con su obra es difícil porque es tan subjetivo. Por eso el artista no es el mejor juez de su propia obra. Tal vez después de un tiempo, pero siempre el ojo ajeno lo puede ver con más claridad. Por Uno la está distancia. tan cerca, tanto es así que el autoengaño también juega un papel en este. Por ejemplo, si estoy trabajando una pintura y hay una parte que me está dando mucha lata y no sale y voy luchando. ¿Pones un corte? No, y de repente... No, sí, pones un corte. Bueno, sí. De repente hay pinturas que... Brian, sí pones un corte. Doña Nadia Reséndiz te manda un saludo, dice, saludos para el señor Nissen de parte de Nadia del edificio donde él vivió 20 años en la calle de Salvatierra número 24 en Chapultepec. Un abrazo.
Ay, qué lindo. Hay sí. una llamada anónima. Quiero felicitar a Cristina por el reconocimiento que obtuvo al recibir la medalla Rosario Castellano. Se lo agradezco mucho y agradezco mucho a todas las personas que me hicieron favor de acompañarme y, por supuesto, a quien me lo otorgó. Muchas gracias. Juan Gil Villarreal, enriquecedoras pláticas las de la señora Pacheco con sus invitados. María Capetillo, excelente programa e increíble invitado. Los pintores son personas silenciosas, dicen. Y dicen también que por eso escriben muy bien. ¿Será cierto? Bueno, antes de contestar, nada más quiero retomar Sí. ese punto que dejamos colgado. Cuando digo que el artista no es siempre el mejor Crítico de su obra. crítico de su propia obra por la cercanía que tiene. Y el ejemplo que quería dar es que cuando yo estoy batallando con una parte de una obra que no quiere salir, no quiere, y de repente sí sale. Entonces hay una tendencia de dar más valor a la obra por eso que una cosa que le salió así sin más, que puede ser muy bueno, pero no te costó. Alguien decía, cuídate de la facilidad, desconfía de la facilidad. Sí, es muy cierto, sí. Pero volvemos a la pregunta. A ver. La pregunta, bueno, hay muchas preguntas. Sandra Peña, excelente programa, muchísimas gracias. Yo sí, hay algo que me importa mucho. ¿Abandonas un cuadro cuando sientes que no funciona? ¿O Bueno, intentas mirarlo desde otra perspectiva? ese es un gran tema. ¿Cuándo está terminado el cuadro? Es que según el tipo de obra que hace uno, a veces se siente que ya no se puede decir más. Hay muchos cuadros que ya no quieren salir. A veces cuando me atoro con un cuadro lo pongo castigado a la pared. Hay otros cuadros que se van de huelga, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Eh? ¿No quieren? No, dicen, no, ahí ya no me toca, deja tiempo, no me toques más, deja que descanso. Eh, pero también hay un tipo de pintura de que donde lo que quieren mostrar al espectador es el proceso de pintar, entonces se va trabajando y se dejan en un estado X que pueden seguir o no. O sea, hay muchas variantes de considerar que un cuadro está terminado. El último capítulo de este libro, que como ya le dije se llama Caleidoscopio, está dedicado a algo muy importante que es tu relación con el arte, de una manera muy directa. Hablas con mucha emoción del dibujo, del punto que es rebelde y quiere convertirse en línea. Me gustó mucho la forma de expresar esta voluntad. Para mí el dibujo en el tipo de arte que yo practico, el dibujo es fundamental. Y no solamente a la manera de trazar una línea, pero es una manera de poder plasmar una imagen que uno tiene y hacerlo realidad. Entonces, el dibujar para mí es llevar la línea que empieza con un punto y empieza a viajar y llevarle por su trayectoria. ¿Seguía sola? ¿La línea seguía sola? A veces sí, se va sola, así. Y hay que pensar, es muy difícil de explicar el proceso de un artista, por qué la línea va así o va así. Es muchas veces inconsciente eso, ¿no? Yo creo que en el arte no todo es explicable. No, por eso en esas conversaciones es difícil articular lo que es el proceso del trabajo de uno, ¿no? Porque mucho de ello es intuitivo. Entonces es difícil de ponerle en palabras, ¿no? En este mismo capítulo hablas de lo que ha pasado con el arte, cómo muchas personas se acercan al arte viéndolo como una forma de inversión, no por el placer de tener cerca. Sí, ese se trata del mercado. El mercado, yo no digo que es bueno o malo, es lo que es. Y hoy día los requisitos del mercado, no solamente el arte, en la literatura y mucho comercio en general,
está mandando sus reglas mucho más de que ha sucedido antes. Así, por ejemplo, los editoriales solo ponen gran énfasis en los bestsellers, ¿no? Y ya se entiende por qué, están en su papel, pero no debe de quitar lugar a otras manifestaciones de arte que no cumplen con este Pero además requisito. nunca se sabe qué va a pasar con el arte. El arte se valora a través del tiempo. Hay obras, tú las mencionas también, que pasaron 200 años sin ser apreciadas y de pronto se descubre que son grandes obras de arte. Bueno, por un lado, yo siempre digo, las sociedades todos tienen el arte que merecen, porque hay sociedades muy brillantes, muy sensibles, muy inteligentes, y de repente brotan arte muy importante, salen de esas sociedades, y hay otras que no. Y lo podemos ver a través del tiempo. ¿Por qué en 1900 en París de repente aparecen una cantidad de artistas, de escritores así geniales? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento, en ese lugar? Pues es así. De repente cuaja algo en una sociedad, ¿verdad? Que brotan obras importantísimas, ¿no? En esta ciudad, en este momento y no en otro. ¿Se debe a influencias externas, a situación económica o a que haya una presencia que guíe, que haga detonar? Bueno, tiene mucho que ver con el genio de la sociedad también, que cultiva una ciudad, así como fue París en esta época, opera como un imán, donde la gente con talento, los creadores así importantes, están atraídos a ese lugar, porque ahí pueden trabajar, están apreciados, hay un entorno de otra gente con que se nutran. Entonces yo digo, son como imanes culturales. ¿Y las modas? Bueno, las modas... Tiene éxito una fórmula en un país y entonces como que se extiende a otros lugares. Sí, hay que diferenciar mucho en el arte en particular de lo que llaman la vanguardia, que es una cosa, y la moda, que es otra cosa. Las vanguardias en los últimos último siglo y medio, digamos, han sido muy importantes en romper barreras, romper con los clichés que ha habido en el arte, las fórmulas y todo y abrir lenguajes nuevos, ¿no? Es muy importante, pero es muy distinto de la moda que nada más se inventa por una cosa pasajera. Moda, ¿no? y corriente son dos cosas completamente diferentes. Una sí. moda no hace una corriente. No. Una corriente no tiene que ver con la moda. Y el mercado tiende a inventar las modas porque antes los nuevos corrientes y lo que hacía la vanguardia era inventar idiomas pictóricos nuevos, ¿no? Pero el mercado lo que quiere son novedades, que es muy distinto. Y las novedades, cuando se satura el mercado, pues ya quieren otro. Entonces, muchas veces no suelen ser inventos del artista, sino del mercado. Ahora, mantenerse en una línea que no tenga que ver con la moda debe ser muy difícil. Hay una especie de doble soledad. Sí, pero mira... Pero vale la pena, yo creo. Siempre hay artistas, hay creadores que siguen la moda y siempre hay gente que van por su cuenta. Y aún estando dentro de la moda, hay creadores así que saben torear y hacer lo que les importa y hacer buen arte, ¿no? Una de las cosas que me menciona, creo, Villoro, es que en tu pintura hay arte, en tu trabajo hay arte y además hay humor. No, pues el humor para mí es fundamental en la vida. Todo se puede hacer con humor. Yo creo que todo se puede decir cuando tiene humor. Para mí el gran pecado del arte es ser aburrido. Solemne. Peor, no solemne. Sí. La gente suelen confundir la seriedad con la solemnidad.
Son dos cosas distintas. ¿Cómo ¿no? descubres en un cuadro el humor? Puede haber humor en la manera que juegan los colores. Hay que ver un Miró, algo así, lleno de humor. Su línea, su color, todo está lleno de humor. Para ti algo, dices que es muy importante el humor, pero también el sentido de la amistad. Bueno, eso es también otro Y de eso los se pilares refleja, importantes por supuesto, de la vida. Sí, y no. del arte, yo creo, ¿no? Hay esa forma de, si el sentimiento amistoso te hace una mejor persona, yo creo. Sí. Y eso se refleja en tu trabajo. Bueno, yo no puedo juzgar, yo no juzgo mi trabajo. Tú dices que nunca lo juzgas, no lo mencionas y solamente te acercas a él o hablas de él cuando se trata de exponer una teoría, un punto de vista que tiene que ver estrictamente con el arte y no con tu trabajo. Sí, pero juzgar mi arte lo dejo para otros. Tú tienes demasiado trabajo que hacer como para eso. Eso es. Muchas gracias por haber venido, Brian. Cristina, encantada. muchas gracias. A Montse le mandamos un gran abrazo, un saludo, una nueva felicitación por todo, absolutamente por todo. Y Brian, mil gracias, espero que vuelvas muy pronto. Espero que sí. Y a ustedes los espero el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.